Cada noche recojo a cientos de pasajeros. Suben. Se sientan. Se bajan. Nunca los vuelvo a ver. Eso es normal. Eso es el trabajo. Lo que no es normal es que uno de ellos lleve 6 semanas subiendo a mi camión. Siempre en la misma parada. Siempre a la misma hora. Siempre el último pasajero de la noche. Y nunca, en 6 semanas, se ha bajado. Me llamo Aurelio Campos. Tengo 47 años. Llevo 19 años manejando el camión de la Ruta 142 en la Ciudad de México, turno nocturno, de las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Conozco cada bache de esa ruta. Conozco cada semáforo, cada curva, cada puente. Conozco los borrachos que se quedan dormidos y hay que despertar en la última parada. Conozco a los trabajadores nocturnos que suben siempre en el mismo punto y se bajan siempre 3 paradas después. Conozco a los estudiantes trasnochados, a las enfermeras de turno, a los veladores que van al trabajo. 19 años manejando de noche te enseñan a conocer a la gente. Y también te enseñan a reconocer cuando algo no es gente. Esto empezó hace 6 semanas y terminó, si es que terminó, hace 4 días. Lo que pasó en esas 6 semanas en el camión de la Ruta 142 es lo que voy a contarles. Y si alguno de ustedes maneja de noche, si alguno toma camiones nocturnos, si alguno trabaja en transporte público después de la medianoche, quiero que lean esto con cuidado. Porque lo que aprendí tiene una regla muy simple. Una sola regla. Y es esta. Si subes a un camión de noche y el chofer te mira por el espejo retrovisor con esa expresión que no puedes descifrar, no es porque sea mala persona. Es porque vio algo detrás de ti que no sabe cómo decirte. La Ruta 142 cubre un recorrido de 22 kilómetros que cruza 4 colonias de la Ciudad de México de norte a sur, desde el Metro Indios Verdes hasta el cruce de Insurgentes con el Periférico. De día es una ruta concurrida, con camiones cada 8 minutos y pasajeros en todas las paradas. De noche, después de las 11, el intervalo entre camiones sube a 20 minutos y la cantidad de pasajeros baja dramáticamente. A las 2 de la mañana, en el turno más profundo de la noche, hay recorridos completos donde suben menos de 10 personas en los 22 kilómetros. A las 3 de la mañana, hay recorridos donde no sube nadie. Esos recorridos vacíos son los que más me gustan. 22 kilómetros de ciudad nocturna, los semáforos en intermitente amarillo, las calles casi desiertas, el camión grande y solo bajo las luces de sodio que tiñen todo de naranja. Hay algo meditativo en manejar solo de noche que 19 años no me han quitado. La parada donde empezó todo está en el kilómetro 14 de la ruta, frente a lo que fue un mercado que cerró hace años y que ahora es un local de fachada metálica con candado. La parada tiene su letrero de metal oxidado con el número 23, una banca de concreto rota a la mitad y un árbol de pirú que nadie ha podado en años y cuyas ramas cuelgan sobre la acera como dedos. La llamo la parada del pirú. En 19 años, de noche, en esa parada no había subido nunca nadie. Hasta hace 6 semanas. Era un martes. Eran las 2:47 de la mañana. Llevaba el camión vacío desde la parada 16, que era lo normal para esa hora en ese tramo de la ruta. Las luces interiores del camión a media intensidad, el motor con ese sonido grave y constante que después de 19 años ya no escucho conscientemente. La radio del operador en voz baja con un programa de música norteña que el despachador pone siempre en el turno de madrugada. Llegué a la parada del pirú y pisé el freno por costumbre, aunque no esperaba a nadie. Había alguien. Una figura de pie junto al letrero oxidado. Inmóvil, como llevan tiempo paradas las personas que saben que el camión va a parar de todas formas. No me hizo la parada con el brazo, no se movió hacia la puerta cuando el camión se detuvo. Solo estaba ahí. Abrí la puerta. Subió. Era un hombre. O tenía la forma de un hombre. Estatura media, complexión delgada, ropa oscura que en la iluminación interior del camión no pude distinguir bien. El cabello negro.
La cara que no alcancé a ver bien porque subió rápido y fue directo al fondo del camión, a los últimos asientos, y se sentó junto a la ventana derecha. Esperé que pusiera su tarjeta en el lector o sacara dinero para el pasaje. No hizo ninguna de las dos cosas. Me volteé hacia atrás. «El pasaje, jefe», dije. No respondió. Lo miré por el espejo retrovisor. Estaba sentado mirando hacia adelante, con las manos sobre las rodillas, perfectamente quieto. Como si no hubiera escuchado. «Oiga, el pasaje», repetí, más fuerte. Nada. Suspiré. No era la primera vez que alguien subía sin pagar. No era algo que yo pudiera resolver fácilmente de noche y solo. Lo registré mentalmente para el reporte de fin de turno y arranqué el camión. Durante los siguientes 12 kilómetros, hasta la terminal, nadie más subió. Cuando llegué a la terminal y encendí las luces interiores para la revisión de fin de recorrido, el camión estaba vacío. El pasajero no estaba. No lo había visto bajarse. No había escuchado la puerta trasera de emergencia. No había visto ningún movimiento en el espejo durante todo el recorrido. Revisé cada asiento. Revisé el baño del fondo. Revisé debajo de los asientos. Nadie. Lo anoté en mi libreta: pasajero parada 23, 2:47 de la mañana, no pagó pasaje, no se bajó en ninguna parada visible. Posible salida por emergencia sin activar alarma. Entregué el camión y me fui a casa. El jueves de esa misma semana, en el recorrido de las 2:47, en la parada del Pirú, el pasajero volvió a estar ahí. Misma posición junto al letrero. Misma inmovilidad. Misma subida rápida al fondo del camión. Mismo asiento, ventana derecha, últimas filas. Esta vez no le pedí el pasaje. Quería observar. Lo miré por el espejo durante los 12 kilómetros siguientes. No se movió en todo el recorrido. No sacó teléfono. No miró por la ventana. No cambió de posición. Se quedó exactamente como había subido, manos sobre rodillas, mirando hacia adelante. En la parada 15, subieron dos personas. Una mujer con bolsas del mercado nocturno y un hombre con uniforme de fábrica. Ambos se sentaron en los primeros asientos, cerca de la puerta. Ninguno de los dos pareció notar al pasajero del fondo. Eso me pareció raro. El camión estaba casi vacío. Normalmente la gente nota cuando hay alguien más. En la parada 18 bajaron los dos. Volví a quedar con solo el pasajero del fondo. Cuando llegué a la terminal, el fondo del camión estaba vacío. Vi su cara por primera vez. La tercera vez fue el sábado. O lo que debería haber sido su cara. Misma hora, misma parada. No voy a decir que era monstruosa. Esta vez, no voy a decir cuando llegué a la parada del Pirú y abrí la puerta, me aseguré de mirarlo. Lo que voy a decir es que había algo en esa cara que mi cerebro procesó correctamente como cara humana en términos de estructura, ojos, nariz, boca, todo en el lugar correcto. Pero que al mismo tiempo producía una señal de alarma en algún lugar más profundo que el pensamiento consciente. Como cuando ves una foto que parece normal pero algo está mal y tardas un momento en identificar que el reflejo en el espejo no coincide con la persona frente a él. Así. Me giré y arranqué el camión. Esa noche, en la terminal, el pasajero no estaba. Pero en el asiento donde siempre se sentaba, el asiento de ventana derecha en las últimas filas, había algo que no había estado ahí al inicio del recorrido. Una moneda. Vieja. De las que ya no circulan. Un peso de los años 70, de esos grandes de cobre, con el águila al frente. Perfectamente colocada en el centro del asiento, como dejada intencionalmente. La recogí. Me la guardé. Error. Don Refugio Andrade llevaba 31 años manejando camiones nocturnos en la Ciudad de México. Llevaba los últimos 8 en la Ruta 88, que cruzaba zonas similares a la 142. Y era el tipo de chofer nocturno que los demás consultamos cuando algo raro pasa porque ha visto suficiente para tener contexto. Lo encontré en la base de operaciones un miércoles por la mañana, cuando ambos entregábamos turno. Le conté lo del pasajero.
La parada del Pirú. Las 3 noches. La desaparición al llegar a la terminal. La moneda en el asiento. Don Refugio me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me preguntó: ¿a qué hora exactamente? 2:47 de la mañana. Asintió despacio. ¿En qué parada? La 23. Frente al mercado cerrado con el Pirú enfrente. ¿Y la moneda la traes? La saqué del bolsillo. La miró sin tocarla. Tírala, dijo. ¿Por qué? Tírala lejos. No en un bote de basura de la ruta. Lejos. Don Refugio, ¿qué sabe usted de esto? Se recargó en su camión y me miró con la expresión de quien está calculando cuánto decir. En esta ciudad, en las rutas nocturnas, hay paradas donde los choferes no paran, dijo. No paradas oficiales que saltamos por protocolo. Paradas que no existen en ningún mapa pero que todos los choferes de noche conocemos. Lugares donde no se para. ¿Por qué? Porque lo que sube en esas paradas no siempre es lo que parece. ¿Qué es? Depende del lugar. Depende de la ruta. Depende de lo que haya pasado en ese punto específico de la ciudad. ¿Y en la parada 23 de la 142? Don Refugio se persignó. No dramáticamente. Como quien hace algo por costumbre. Esa parada tiene historia, dijo. Hace como 20 años, en esa parada, atropellaron a alguien. Un hombre que esperaba el camión de madrugada. El chofer se durmió al volante. El hombre murió en el momento. ¿Y el chofer? También murió. El camión se fue contra el poste después del atropello. Silencio. ¿Los dos murieron en la misma parada? En el mismo momento, dijo Don Refugio. Y desde entonces, los choferes que conocen la historia no paran en la 23 después de las 2 de la mañana. ¿Y yo paré 3 veces? Y recogiste la moneda, dijo. Eso es peor. Don Refugio me explicó lo de la moneda en el estacionamiento de la base, con el sol de la mañana ya arriba y el ruido de los camiones que llegaban del turno matutino alrededor de nosotros. En la tradición de los choferes nocturnos de la ciudad, y me dijo que esto no era superstición sino conocimiento acumulado de generaciones de gente que trabaja de noche. Cuando un pasajero deja una moneda en el asiento no es accidente. Es una señal. ¿Señal de qué? De que va a volver, dijo. Y que espera algo a cambio. ¿Qué espera? Eso depende de cuántas veces hayas parado. 1 vez es aviso. 2 veces es invitación. 3 veces es contrato. ¿Contrato de qué? Don Refugio me miró directamente. ¿De que vas a seguir parando? ¿Y si no paro? Si no paras, la moneda ya está en tu bolsillo. Ya hay un vínculo. Puedes subir aunque no pares. El sol de la mañana de repente no calentaba lo suficiente. ¿Qué hago? Primero tira la moneda. Lo más lejos que puedas de la ruta. Luego habla con el despachador y pide que te cambien de ruta. No expliques por qué. Solo pide el cambio. ¿Y si no me lo dan? Don Refugio se subió a su camión. Reza, dijo. Y no pares en la 23. Cerró la puerta y arrancó. Me quedé en el estacionamiento con la moneda en la mano. La tiré en el canal de aguas negras que pasaba 3 cuadras de la base. Pedí el cambio de ruta. Me dijeron que no había disponibilidad hasta el siguiente mes. Durante la segunda semana no paré en la parada 23. La primera noche que pasé de largo sin parar, el camión iba vacío en ese tramo como siempre. Cuando mis faros iluminaron la parada del Pirú vi la figura ahí parada junto al letrero. No hice la parada. Aceleré ligeramente y pasé de frente. Por el espejo retrovisor vi que la figura no se movió. Se quedó en la parada, iluminada por la última luz de mis faros traseros, hasta que la curva del camino la sacó de mi campo visual. La segunda noche, lo mismo. La figura en la parada. Yo pasando sin detenerme.
La tercera noche no había nadie en la parada. Pensé que había funcionado. Pensé que tirar la moneda y no parar había roto lo que Don Refugio llamaba el contrato. Fue la cuarta noche de la segunda semana cuando entendí que me había equivocado. Eran las 3:15 de la mañana. Llevaba el camión con 4 pasajeros, todos en los primeros asientos. Acababa de pasar la parada 23 sin detenerme, la parada estaba vacía, todo normal. Lo vi en el espejo retrovisor. En el fondo del camión, en el asiento de ventana derecha de las últimas filas, el pasajero estaba sentado. No lo había visto subir. No había parado desde la parada 16. No había abierto ninguna puerta. Estaba ahí como si siempre hubiera estado ahí, manos sobre rodillas, mirando hacia adelante. Revisé a los 4 pasajeros del frente. Ninguno parecía haber notado nada. La mujer con audífonos mirando su teléfono. El hombre con casco de construcción dormido contra la ventana. La pareja de jóvenes hablando en voz baja. Volví a mirar el espejo. El pasajero me miraba. No hacia adelante. Me miraba a mí, directamente al espejo retrovisor, con esa cara que mi cerebro procesaba como cara y que al mismo tiempo enviaba esa señal de alarma que no podía apagar. Fijé los ojos en el camino. En la siguiente parada se bajaron los 4 pasajeros del frente. Me quedé solo con él. Los siguientes 8 kilómetros hasta la terminal fueron los más largos de 19 años de turno nocturno. No miré el espejo. No una sola vez. Cuando llegué a la terminal y encendí las luces interiores, el fondo del camión estaba vacío. En el asiento, otra moneda. Esta vez no la toqué. Había un mecánico en la base de operaciones llamado Jacinto que llevaba 25 años manteniendo los camiones de la flota. Era un hombre callado, de esos que saben muchas cosas pero que no las dicen a menos que alguien pregunte directamente. Le pregunté directamente. Le conté todo. La parada 23, el pasajero, la moneda, lo que Don Refugio me había dicho, la segunda moneda que no había tocado. Jacinto me escuchó mientras revisaba el motor de un camión, sin dejar de trabajar. Cuando terminé de hablar, dijo: ¿Sabes cuántos camiones de esta flota han pasado por la ruta 142 en los últimos 20 años? No. 37. ¿Y sabes cuántos choferes han pedido cambio de ruta sin dar explicación desde esa ruta específicamente? ¿Cuántos? 11. ¿En 20 años? En 20 años. Ninguna otra ruta tiene más de 2 o 3 cambios sin explicación en ese tiempo. Cerró el cofre del motor. ¿Y los choferes que no pidieron cambio? Pregunté. Jacinto me miró. 4 tuvieron accidentes. Ninguno grave, afortunadamente. 3 pidieron incapacidad por problemas de salud que los médicos no supieron diagnosticar bien. Y 2 siguen en la ruta. ¿Quiénes son los 2 que siguen? Uno es el chofer del turno matutino. Él nunca ha tenido problema porque el pasajero solo aparece de noche. ¿Y el otro? El otro eres tú. Silencio. Jacinto, ¿tú qué crees que es? El mecánico agarró su trapo y se limpió las manos con la calma de quien ha tenido mucho tiempo para pensar en una respuesta. Creo que es alguien que no terminó su viaje, dijo. El hombre que atropellaron en esa parada iba a algún lado. Tenía a dónde llegar. Y nunca llegó. Y lleva 20 años intentando llegar. ¿En mi camión? En el camión que para en su parada. ¿Y la moneda? El pasaje, dijo Jacinto. Te está pagando el pasaje. El problema es que el destino al que quiere llegar no está en ningún punto de la ruta 142. Esa semana hablé con mi esposa. No le conté todo. Le conté suficiente. Le dije que había algo raro en la ruta que me estaba afectando el sueño y que estaba pensando en pedir un cambio de turno o de ruta. Me dijo que hiciera lo que necesitara. Llamé al sindicato. El proceso para cambio de ruta tomaba entre 4 y 6 semanas. Inicié el trámite.
Mientras tanto tenía que seguir manejando la 142. Tomé la decisión de no mirar el espejo retrovisor después de las 2 de la mañana. Si el pasajero subía sin que yo lo viera hacerlo, si aparecía en el fondo del camión, no quería saberlo. No quería ese contacto visual que se sentía como algo más que contacto visual. Funcionó durante 3 noches. La cuarta noche no pude evitarlo. Eran las 3:40 de la mañana. El camión vacío. Acababas de pasar la parada 23 sin detenerme. Todo normal. Entonces escuché algo que en 19 años de turno nocturno nunca había escuchado. Una voz desde el fondo del camión. No decía palabras. Era un sonido que podría haber sido palabras en un idioma que yo no reconocía o podría haber sido simplemente un sonido que mi cerebro clasificaba como voz porque necesitaba clasificarlo como algo. Me congelé. El sonido se repitió. Y esta vez, entre la frecuencia del sonido, entre esa cadencia que no era exactamente lenguaje pero que tampoco era ruido, mi cerebro extrajo algo que reconoció. Mi nombre. Aurelio. Dicho de una manera que no tenía acento, no tenía entonación, no tenía nada de lo que hace que un nombre suene a llamado de otra persona. Dicho de la manera en que alguien dice un nombre cuando está leyendo una lista. Como verificando que yo estaba ahí. Miré el espejo. El pasajero estaba en su asiento habitual. Y esta vez no miraba hacia adelante. Miraba por la ventana lateral, hacia afuera, hacia la ciudad nocturna que pasaba, y su mano derecha estaba apoyada en el vidrio de la ventana con los dedos extendidos. Como alguien que mira pasar un lugar que reconoce. Como alguien que está llegando a donde quería llegar. A la mañana siguiente, en lugar de irme a casa a dormir, fui a la hemeroteca. Busqué el accidente de la parada 23. Don Refugio había dicho que fue hace unos 20 años. Revisé periódicos de la Ciudad de México entre 2001 y 2005. Lo encontré en un periódico de nota roja de octubre de 2003. El titular decía, trágico accidente en la madrugada, mueren chofer y peatón en ruta de camión. La nota era corta. Decía que a las 2:47 de la madrugada del 14 de octubre de 2003, el camión de la ruta 142 había atropellado a un hombre que esperaba en la parada 23 de la ruta. El chofer, identificado como Ernesto Vallejo, 52 años, había perdido el control del vehículo tras el impacto y había chocado contra un poste de luz. Ambos fallecieron en el lugar. El hombre atropellado se llamaba Macario Fuentes. Tenía 43 años. Trabajaba como velador en una bodega en el sur de la ciudad, en la Colonia del Valle. Tomaba el camión de madrugada para llegar a su turno. Nunca llegó. Busqué más información sobre Macario Fuentes. Lo que encontré fue esto: Macario Fuentes vivía en Indios Verdes, en el norte de la ciudad. Trabajaba en el sur. La ruta 142, de norte a sur, era exactamente la ruta que tomaba cada noche para ir al trabajo. La parada donde murió estaba a 12 kilómetros de su destino. 12 kilómetros que nunca recorrió. 12 kilómetros que llevaba 20 años intentando recorrer. Sé que lo que hice a continuación no era lo que Don Refugio me hubiera recomendado. Sé que no era lo que el sentido común dictaba. Pero soy chofer de noche desde hace 19 años y en 19 años he aprendido una cosa sobre las personas que trabajan de noche. Sobre los veladores y los enfermeros y los vigilantes y los choferes que mantienen la ciudad funcionando mientras todos duermen. Que nadie nos ve. Que somos invisibles para la ciudad que servimos. Que hacemos nuestro trabajo en silencio, en oscuridad, sin reconocimiento, y que cuando algo nos pasa de noche, cuando algo nos asusta o nos lastima o nos quita el sueño, la respuesta que recibimos de día es siempre la misma. Seguro fue el cansancio. Seguro fue el estrés. Seguro te lo imaginaste. Macario Fuentes era uno de nosotros. Trabajador nocturno. Invisible. Yendo al trabajo en camión de madrugada como lo había hecho toda su vida. Y llevaba 20 años sin poder llegar.
Esa noche, en el recorrido de las 2:30, cuando llegué a la parada 23 a las 2:47 exactas, paré el camión. La figura estaba ahí, junto al letrero oxidado. Abrí la puerta. Subió. Fue directo al fondo. Al asiento de ventana derecha. Se sentó con las manos sobre las rodillas. Arranqué el camión. Manejé los 12 kilómetros siguientes en silencio. La ciudad nocturna afuera, los semáforos en amarillo intermitente, las calles casi vacías. No miré el espejo. No dije nada. Cuando llegué a la parada más cercana a la bodega donde Macario Fuentes trabajaba, la parada 35 de la ruta, detuve el camión y abrí la puerta. Y dije, mirando hacia adelante, sin voltear: esta es su parada, jefe. Silencio. Esperé. 30 segundos. 1 minuto. Y entonces, por el espejo retrovisor, vi algo que no había visto en las semanas anteriores. El asiento del fondo estaba vacío. La puerta trasera de emergencia estaba cerrada. Ningún sonido de pasos. Solo el asiento vacío y el camión detenido con la puerta delantera abierta hacia la calle. Esperé 1 minuto más. Cerré la puerta. Arranqué. En el asiento donde siempre se había sentado no había moneda. Durante las 2 semanas siguientes no apareció. La parada 23 la pasé cada noche a las 2:47. A veces paré, a veces no. Nadie esperaba. Nadie subía. El asiento de ventana derecha al fondo del camión estaba vacío noche tras noche. Le conté a don Refugio lo que había hecho. Me miró durante un momento largo. ¿Paró en la 35? Sí. ¿Y no ha vuelto? No. Don Refugio asintió muy despacio. Usted tuvo suerte, dijo. ¿Por qué suerte? Porque eso no siempre funciona. A veces lo que está en esas paradas no quiere llegar a ningún lado. Solo quiere seguir en el camión. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Pasan cosas que prefiero no describir, dijo. ¿Y cómo sabe cuál es cuál? ¿Los que quieren llegar y los que solo quieren quedarse? Don Refugio me miró con esa expresión de los que saben cosas que prefieren no saber. No siempre se sabe, dijo. Por eso lo mejor es no parar. 3 días después de contarle a don Refugio lo que había pasado, Jacinto el mecánico me buscó en la base. Revisé el registro de accidentes de la flota, dijo. Los 4 choferes que tuvieron accidentes después de la ruta 142. Sí. Todos tuvieron sus accidentes en la misma zona de la ciudad. Ninguno en la ruta 142. En rutas diferentes, en colonias diferentes. ¿Qué zona? El sur. Colonia del Valle y alrededores. El sur. Donde estaba la bodega donde trabajaba Macario Fuentes. Como si lo estuvieran buscando. Dije. O como si estuvieran siguiendo la ruta que él no pudo terminar, dijo Jacinto. Buscando a alguien que lo llevara. Silencio. Jacinto, ¿crees que realmente llegó? El mecánico se limpió las manos con su trapo de siempre. No lo sé, dijo. Pero creo que usted hizo lo correcto. Y creo que si no hubiera llegado, ya lo sabríamos. ¿Cómo? Porque usted no estaría aquí hablando conmigo. No respondí a eso. No había nada que responder. Retiré la solicitud de cambio de ruta. No porque ya no tuviera miedo, sino porque entendí algo que 19 años manejando de noche debería haberme enseñado antes y que por alguna razón necesité que un pasajero muerto me enseñara. Que la ciudad de noche tiene sus propias reglas. Que las personas que trabajamos de noche, que mantenemos los camiones corriendo y los hospitales funcionando y los edificios vigilados cuando todos duermen, somos parte de algo más grande de lo que entendemos. Que nuestras rutas y nuestros turnos y nuestras paradas son parte de una geografía de la ciudad que existe paralela a la geografía del día y que tiene sus propios habitantes, sus propias necesidades, sus propias historias sin terminar. Y que a veces, solo a veces,
Esas historias sin terminar necesitan a alguien que esté ahí en el momento correcto, en la parada correcta, a las 2:47 de la mañana, para darles lo que necesitan. Un último recorrido. Un último tramo de ruta. Una puerta que se abre y no se cierra hasta que alguien baja. Sigo manejando la ruta 142. Turno nocturno, 10 de la noche a 5 de la mañana. La parada 23 la paso todas las noches. A veces paro, a veces no. Hasta ahora, siempre está vacía. Pero Don Refugio me dijo algo antes de irse a su ruta la última vez que hablamos, algo que se me quedó y que no he podido dejar de pensar. Aurelio, lo que usted hizo fue bueno. Pero hay cosas en estas rutas que llevan mucho tiempo esperando. Y ahora que saben que usted para, que usted escucha, que usted lleva a los que necesitan llegar. Se detuvo. ¿Qué? Dije. Que no siempre va a poder saber si el que sube en la parada es de los que quieren llegar o de los que quieren quedarse. ¿Y cómo lo distingo? Don Refugio sonrió de esa manera que tienen los viejos cuando saben algo que los jóvenes todavía tienen que aprender por las malas. De eso, dijo, lo va a ir aprendiendo. Esa noche, en el recorrido de las 2:47, pasé por la parada 23. Había alguien esperando. No era Macario Fuentes. Era diferente. Una figura diferente, más pequeña, con una postura diferente. Paré el camión. Abrí la puerta. Y mientras la figura subía y caminaba hacia el fondo del camión, me pregunté si esta era de las que quieren llegar o de las que quieren quedarse. Arranqué el camión. La noche afuera era larga. La ruta, 22 kilómetros. Y yo tenía todo el turno para descubrirlo. Y hasta aquí el final de la historia. Nos ayudaría mucho que le des like al video y suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas historias. Adiós.